En Memorias que Perduran de hoy tenemos una grata entrevista con Homero Carvalho Oliva. Homero nació en Santana de Yacuma, pero actualmente vive en Santa Cruz y gracias a la tecnología, la plataforma Zoom, podemos realizar esta entrevista para conocer la semblanza de un poeta, de un escritor, de un gestor cultural que, por cierto, tiene una amplia trayectoria, diría yo, en la elaboración de ensayos, de antologías, que son una contribución a la literatura nacional. Decir que Homero estudió en el Colegio Don Bosco en La Paz, pero también la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad NUR en Santa Cruz. Será grato conocer la semblanza de vida de Homero Carvalho Oliva en la perspectiva de recuperar esta historia de vida que a lo largo de 64 años ya ha podido desarrollar Homero. Grato tenerte en el programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para el público que ve el programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Bien, muchísimas gracias, mi querido Constantino. El agradecido soy yo, obviamente, de que me estés entrevistando hoy día, ¿no? El segundo día del último mes del año, ya cerca a las fiestas navideñas y de fin de año. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales. Un abrazo cariñoso, aunque sea de manera virtual. Y aquí estamos para, pues, conversar contigo, dialogar contigo. Gracias, Homero. Había dicho en la breve presentación que habías nacido en Santana de Yacuma, en el Beni. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? Pues de los más gratos, yo me crié en mi pueblo hasta mis 5 años, luego me fui a vivir a la ciudad de La Paz, mis padres se divorciaron, mi mamá se volvió a casar, esta vez con un militar, y en las vacaciones especialmente finales, yo volvía a mi pueblo, a Santana. Después, mi padre se trasladó a la ciudad de Trinidad y entonces ya las vacaciones las pasaba en Trinidad. Sin embargo, de mi pueblo tengo gratísimos recuerdos, especialmente del río, ¿no? Del puerto. En el puerto llegaban las embarcaciones trayendo tesoros, para mí eran tesoros, ¿no? Llegaban mercaderías de todo tipo, telas, alimentos, muebles, ¿no? Objetos, algunos pocos objetos de mecánica de cuando en cuando, y todo eso para los niños pues era una aventura, ir hasta el puerto a mirar cómo desembarcaban estos objetos raros y curiosos de las embarcaciones. Un recuerdo muy nítido que tengo es que un día de esos, en una de las embarcaciones que traían hojas de palma, ¿no? Para techar una casa, la mayoría de las casas en Santana eran techadas con hojas de palma, de palmera, ¿no? Entre medio del batelón, entre medio de las palmas, venía una sicurí inmensa. Una sicurí, para los que no conocen, es una serpiente de más de 4 o 5 metros. Esta serpiente que venía tenía como 6 metros, y de pronto cuando estaban bajando las palmas, pues la sicurí salió de entre medio, ¿no? Y fue un susto para todos los que estábamos ahí, pero los marineros, los que estaban acostumbrados, no se amilanaron e inmediatamente la capturaron, y fue espantoso para mí ver cómo con un combo de los que mataban reses en el matadero, pues le aplastaron la cabeza a la sicurí. Vi cómo le sacaron el cuero, y luego ese cuero lo vendieron a un piloto que fue a Santana, ¿no? Ese es uno de los recuerdos nítidos. La otra es el recuerdo de mi abuela Nemesia, el recuerdo de mi tía madre Hermancia, ¿no? Ella era la tía madre porque era tía de mi padre y era una especie de abuela también materna, ¿no? Profesora de escuela como mis abuelos.
En Santana, las dos primeras escuelas que hubieron, mi querido Constantino, fueron fundadas por mis abuelos paternos. Por eso la escuela de hombres se llama hasta el día de hoy Leónidas Carvalho, y la que era de mujeres se llama Raquel Urey Villavicencio, nombres de mis abuelos. Ahora son mixtos, obviamente, pero en esa época eran separados, como tú sabes, ¿no? Entonces, además de la pequeña biblioteca que tenía mi padre, ¿no? Esos serían mis recuerdos del pueblo. ¿Y qué significó el cambio de Santa Ana de Yacuma hacia La Paz? Es decir, pasar del trópico al altiplano prácticamente. Sí, primero fue un cambio, yo diría hasta traumático, porque de pronto el avión, que era un avión carguero, un avión carnicero, es decir, llevaba papas, harina, manteca y otros alimentos al Beni, y del Beni de Santana llegaban, pues, mandábamos carne, los ganaderos enviaban carne, ¿no? Y yo llegué a La Paz en uno de esos aviones cargueros con carne, con mi ropa manchada con sangre, la sangre de la carne de las reses, ¿no? Y cuando bajamos, yo del aeropuerto ya vi, del avión, perdón, vi el altiplano árido. Cuando bajamos del avión en el Alto, en el aeropuerto del Alto, vi esa aridez, ¿no? No era como la zona de donde yo venía, verde, muchos colores, agua, calor, humedad. De pronto aquí era frío, ¿no? Y pues hasta me pareció un ambiente hostil para un niño. Sin embargo, cuando tomamos el taxi y fuimos bajando hacia la ciudad de La Paz, de pronto fui descubriendo esa hermosa ciudad que estaba abajo, a la que nos acercábamos en el taxi, y al fondo una montaña mágica, una montaña tan hermosa, pero tan hermosa para mí, que repetía 3 veces su hermosura, es decir, 1, 2, 3 picos, los 3 picos del Illimani. Al poco tiempo, pues me enamoré de la ciudad de La Paz. Yo soy un veniano enamorado de esa ciudad, y siempre digo que la ciudad de La Paz, yo no me crié en la ciudad de La Paz, Constantino. A mí la ciudad de La Paz me crió, porque las ciudades nos crían. Los que son criados por Cochabamba son cochabambinos. Las ciudades nos dan el nombre que utilizan. La Paz, los paceños; Lima, limeños, ¿no? Santa Cruz, cruceños, etcétera, etcétera. Ahí viví. ¿Y entonces dónde hiciste la primaria? Claro, ahí viví mi infancia, me eduqué en el Colegio Don Bosco, que todavía queda en el Prado paceño, ¿no? Un colegio muy lindo, de los salesianos. Estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, estudié sociología. No me gradué de sociología. Años más tarde ya estudié Derecho en la NUR, soy abogado, trabajo de docente universitario en varias universidades privadas. En la UNSA hice además mis primeras armas ideológicas, milité en un grupo revolucionario, el Grupo Revolucionario Octubre, un grupo de izquierda. Estuve preso en la dictadura de Banzer y exilado en la dictadura de Luis García Meza. Ha sido un breve resumen de mi vida. Tengo 3 hijos. Actualmente estoy casado con Carmen Sandoval, abogada, constitucionalista y diplomática. A propósito de la esposa y de los hijos, también tienen la veta de escritores, de poetas, de apoyar la producción cultural. ¿Cómo es que se ha transferido esta alternativa también a la familia? Gracias porque es una pregunta que me encanta cuando me la hacen, porque tiene que ver con mi familia, sin duda alguna, y creo que tiene que ver con una estirpe familiar. Mi abuelo Leónidas escribía, nunca publicó nada porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, él dejó algunos cuadernos con manuscritos suyos, ¿no? Textos acerca del pueblo, relatos. Y mi padre sí, mi padre Antonio Carvalho Urey, él sí publicó, dejó publicados varios libros. Todos sus libros tienen que ver con el Beni. Él amaba este departamento, amaba su tierra. Entonces ha escrito sobre el Beni en general y sobre los pueblos en particular, sobre cada uno de los pueblos en particular.
tanto la parte social, económica, como política, como también cultural. Además ha escrito cuentos, ha escrito poesía, y él fue el que descubrió el único héroe indígena de la independencia boliviana, que se llama Pedro Ignacio Muiva el Héroe, ¿no? Pedro Ignacio Muiva ahora es reconocido como uno de los pocos líderes, caciques indígenas que participó activamente en la lucha por la independencia, ¿no? Luego tengo a mi tío, un hermano de mi padre, mi tío Rubén, que también es escritor, mi prima Valia es pintora, y ya y tengo otros, Ana María Carballo, una prima mía también es pintora, ¿no? Tengo cantantes, una tía, una hermana de mi padre canta, Ana Carmen tiene una voz maravillosa. Y de mi lado ya de mi familia, pues mi hija mayor es médica, el segundo es psicólogo, el segundo es editor, ha tenido una editorial Torre de Papel durante muchos años y ha publicado varios libros, especialmente de jóvenes. Y la tercera, Carmen Lucía, ella es poeta y es narradora, es escritora. Ha ganado varios premios y ya le han publicado varios libros dentro y fuera de Bolivia. Fíjate, ella tiene 28 años, pero a sus 28 años ya tiene libros publicados fuera del país y también participa en varias antologías de poesía y de cuento a nivel nacional y a nivel internacional. Eso obviamente para un padre, esto es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que nuestros hijos hayan salido mejorados, ¿no es cierto? Porque a la edad de mi hija yo no creo que no había ganado ningún premio todavía, ni estaba en antologías, en la cantidad de antologías que está ahí. ¿Y la esposa? Mi esposa, Carmen Sandoval. Carmen Sandoval es abogada y es diplomática. Ella estudió en la Academia Diplomática de Itamaraty, Brasilia, ¿no? En Brasil, que es una de las academias más prestigiosas en cuanto a la formación profesional de la diplomacia se refiere. Trabajó en Cancillería varios años, ha sido cónsul de Bolivia en Nueva York y actualmente ha sido magistrada del Tribunal Constitucional y actualmente se dedica a la cátedra universitaria en la Universidad Gabriel René Moreno. Ahora, Homero, ¿cuándo es que surge esa beta de poeta, de escritor? Yo creo que de niño, creo que mi vocación tiene que ver con tanto la presencia de mi padre como la de mi madre, ¿no? Mi padre ya murió, mi madre vive, gracias a Dios, ¿no? Mi padre, yo siempre digo que es la parte literaria de mi formación literaria, la parte bibliográfica de mi producción literaria, porque él era escritor y por lo tanto tenía una pequeña biblioteca, pero linda. Cuando yo volví al Beni de vacaciones, en su biblioteca podía leer los clásicos universales y también los clásicos del boom de la literatura latinoamericana. Yo soy de la generación, Constantino, que creció leyendo el boom. Yo crecí leyendo en mi adolescencia, en mi juventud y hasta el día de hoy a Gabriel García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa, que era el más joven de ellos, todavía vive, Borges, qué sé yo, Neruda, Pizarnik, a todos ellos, ¿no? Y en Bolivia, pues al Chueco Céspedes, a Oscar Cerruto, a Raúl Otero Reiche, ¿no? Yolanda Bedregal, ¿no? Por supuesto que Adela Zamudio, en fin, soy de esa generación que creció leyendo a los latinoamericanos como también a los nacionales, ¿no? Eso por un lado me formó mi vocación literaria. Y por otro lado, yo siempre digo que mi madre tiene que ver con el otro lado, que es la naturaleza, ¿no? Mi madre me enseñó ese lenguaje que es propio de la naturaleza, ¿no? El viento mezclándose entre las hojas, ese sonido extraño, hasta a veces sobrenatural, que produce el pasar entre el follaje, ¿no? El sonido del viento pasando entre el follaje, colándose, contrabandeándose, o entre las ventanas, la grafía de las estrellas, el olor del agua al caer sobre la tierra seca, ¿no? Que se llama petricor. En fin, mi literatura tiene que ver con esas dos fuentes, con las fuentes bibliográficas y con las fuentes de la naturaleza, es decir, mi padre y mi madre. Ahora, Homero, ¿en qué te inspiras para escribir? Bueno, dependiendo del género.
Yo, querido Constantino y queridos amigos que nos están viendo, escribo poesía y escribo narrativa. Creo que cuando escribo narrativa se expresa mi mundo exterior, la parte exterior, lo que yo veo, lo que estoy percibiendo del universo que me rodea, tanto a través de las noticias como a través de los amigos, a través de los diálogos, de las conversaciones, de una caminata en la calle, de ver un noticiero en la televisión. Todo eso me inspira para escribir narrativa, para escribir un cuento, una novela. Todo eso me inspira, porque en la narrativa los escritores somos una especie de dioses creadores. Creamos y destruimos mundos, creamos personajes, espacios, ambientes, circunstancias, todo. En cambio, en la poesía se manifiesta mi mundo interior, lo que está dentro de mí. La narrativa es exterior, la poesía es interior, ¿no? Y en la poesía, yo creo que la poesía es Dios y nos hace a nosotros, al poeta, nos hace su personaje. El personaje de la poesía, a diferencia de los personajes de la narrativa, que son creados por el escritor, el personaje de la poesía es el poeta, y el poeta es creado por la poesía. ¿Te das cuenta? Y es el que habla a través del poema. Ahora, ¿cuál de las dos diríamos que tiene mayor preferencia en tus obras literarias? Mira, yo creo que la narrativa es mi hogar. Empecé siendo escritor, empecé siendo narrador. Mis primeros trabajos fueron cuentos, mis primeros trabajos publicados. Y durante muchos años publiqué cuentos y luego novelas. Después llegué a la poesía, o la poesía llegó a mí. Creo que más bien la poesía llegó a mí. Entonces yo creo que la narrativa es mi hogar y creo que la poesía es mi amante, ¿no? Y esta amante llega cuando uno menos lo espera, y pues cuando llega hay que estar con ella y hay que amarla como debe ser, porque no siempre la vamos a tener con nosotros. Entonces el tiempo que la poesía está conmigo la disfruto y la lleno de atenciones para que nunca me abandone. En tu bibliografía, Homero, aparece la relación con los escritores bolivianos, pero también a nivel internacional, donde has participado en muchísimas actividades literarias. ¿Cómo fue posible lograr este contacto hacia afuera? Mira, yo creo que hay tres cosas para triunfar en la vida, en cualquier profesión, en cualquier oficio. Y esas tres cosas son el talento, la pasión y la persistencia. ¿No? Si combinas esos tres elementos, vas a triunfar en cualquier oficio de tu vida. Y creo que yo he logrado combinarlos exitosamente. El talento, tengo talento de escritor, modestia aparte, ¿no? Está demostrado con mis textos. Tengo pasión, me apasiona la literatura. Yo no podría vivir sin escribir, ¿no? Como dice Rainer Maria Rilke, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Pues yo no puedo vivir sin escribir, tengo que escribir todos los días. Y la persistencia. Durante muchos años he venido publicando y de pronto pues alguien te descubre, alguien se fija en ti y te invita. He tenido la suerte, mi querido Constantino, que es otro de los nombres de Dios, que he viajado por todo el mundo gracias a la literatura desde muy joven, He estado en México salí exilado, eso no fue gracias a la literatura, pero ahí gané mi primer premio internacional, el Premio Latinoamericano de Cuentos, que obviamente me abrió muchas puertas. Luego he estado en Nueva York, he estado en San Pablo, he estado en Buenos Aires, he estado en casi todas las capitales latinoamericanas y en muchas capitales de Europa, gracias a la literatura. Un encuentro te lleva a otro, ¿no? De pronto estuve el año 2010 en la ciudad de Medellín, por ejemplo. Ahí me invitaron al Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es uno de los festivales más lindos del mundo. Ahí conocí a varios poetas, que luego uno de ellos me invitó, Renato Sandoval, me invitó al Festival Internacional de Poesía de Lima.
Y en Lima conocí a otros poetas que luego me invitaron al Festival Internacional de Poesía de Santiago de Chile, ¿no? Y esto porque, claro, uno cuando viaja a estos festivales, a estas ferias del libro, uno lleva su bagaje. ¿Y qué es el bagaje de uno? Libros. Entonces uno intercambia libros, ¿no? Yo puedo llevar 20 libros, Constantino, y de pronto regreso con 40 libros. Entonces tus libros son leídos por otros poetas u otros lectores, y de pronto esos poetas o lectores o escritores o narradores les gusta lo que has escrito y deciden invitarte. Eso por un lado. Y ahora en los últimos años, pues por las redes sociales. Las redes sociales, sin duda alguna, están juegan un papel muy importante en la difusión de nuestra literatura. A través de las redes, los escritores podemos hacer conocer nuestras últimas producciones, estamos en videoconferencias como esta, estamos en videolecturas, estamos en entrevistas, etcétera, etcétera. Y así fue como me conoció un poeta y gestor cultural de Lima, Perú, Harold Alba, quien el año pasado, en plena cuarentena, me invitó, por ejemplo, a participar de las jornadas del Festival Internacional de Poesía de Lima. Y ahora este año, pues gracias a él y al presidente de la Cámara Peruana del Libro, Willy Pozo, me invitaron a la Feria del Libro del Bicentenario. Estuve hace 2 semanas en Lima, una hermosísima ciudad, con extraordinarios amigos, algunos ya nos reencontramos con algunos y con otros. Fue la primera vez que conocía, como el caso del escritor colombiano José Luis Díaz Granado, primo de Gabriel García Márquez, que todas las noches en la cena nos contaba anécdotas de su primo, pero contadas además de una manera magistral, como solo los García Márquez pueden contarlas, digamos, con esa gracia y con ese talento mágico que tiene esa familia para contar sus historias, ¿no? Homero, ¿cómo es visto un escritor en el exterior, un escritor boliviano como tú? Creo que nos ven bien, creo que la poesía boliviana ha ganado, la literatura, no solo la poesía, creo que la literatura boliviana ha ganado prestigio en los últimos años, y esto tiene que ver con la publicación que nos están haciendo permanentemente en diferentes países. En mi caso, querido Constantino, yo llevo 18 libros publicados ya en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en España y en Brasil, ¿no? Si no me equivoco, esos son los países donde me han publicado 18 libros. En algunos casos son reediciones de libros que primero salieron en Bolivia, o en otros casos, como en Ecuador, es una edición que solo ha salido en Ecuador, todavía no la he sacado en Bolivia. Espero sacarla en algún momento en Bolivia. Es un poemario que se llama ¿De qué día es esta noche? Y además tenemos pues a otros escritores que permanentemente están siendo publicados en el exterior. Me refiero a Edmundo Pasoldán, a Claudio Rufino, ¿no? Que son cocharambinos, por cierto, a Liliana Colanzi y Giovanna Rivero, que son de Santa Cruz, a Magela Bodoan, que es venezolana boliviana, y en fin, a otros escritores que permanentemente les publican afuera del país y que son además reseñados, ¿no? Y en varios suplementos culturales del mundo. Entonces, cuando hay algo que es bien importante reconocer, Constantino, cuando publican a un escritor boliviano fuera del país, eso significa que están reconociendo toda la literatura boliviana. Porque el lector que lee a un escritor boliviano y le gusta, luego va a buscar a otro, porque va a decir, los bolivianos escriben bien. Entonces, cuando vea el libro de otro escritor boliviano, o él va a buscar el libro de otro escritor boliviano, entonces, ¿qué ha pasado? Que la difusión de uno es la difusión de todos. Por eso es que yo me alegro cuando algún escritor boliviano le publican en cualquier país del mundo, me alegro, porque significa la posibilidad de que nos lean a otros. Otra de las características que habría que destacar es que tus libros han sido traducidos a otros idiomas. Sí. Y esto me parece loable. Sí, he tenido la suerte, ¿no?, de que me publiquen a varios idiomas. Cuando yo era joven, una vez reunidos con varios poetas, cuando tenía unos 20 años, yo escribía cuentos, no escribía todavía poesía,
Pero me acuerdo que yo dije, si alguna vez escribo poesía, mi mayor sueño va a ser que me publiquen, que me traduzcan al chino. Eso fue lo que dije. Y pues me tradujeron al chino ya varias veces, ¿no? El año pasado fue la primera vez. Y no solo estoy traducido al chino varios poemas, como 20 poemas, sino que han hecho postales con algunos de mis poemas, postales que están en las librerías y los cafés de la China. Y eso para mí obviamente es un honor, pues que sea así, ¿no es cierto? Y también estoy traducido al armenio, al inglés, al francés, bueno, qué sé yo. En Brasil, este año, mi querido Constantino, me han publicado un libro en edición bilingüe. Es decir, una cosa es que te traduzcan un cuento o un poema. En Brasil me han traducido todo un libro, y lo han publicado en español y en portugués, ¿no? El libro se llama Los Reinos Dorados, que es un libro que también está publicado en España, y la edición bilingüe, la traducción la hizo Saulo de Sousa, un escritor y poeta y traductor brasileño que hizo su tesis de maestría sobre este libro. Entonces, pues para mí es un honor. Es un honor. Uh-huh. ¿Y cómo fue posible lograr la participación en festivales internacionales? A través de poetas que lograron leer mi poesía y entonces sugirieron mi nombre a los organizadores para que te inviten. El organizador tiene que conocer tu poesía. No es necesario que te conozca a ti, pero sí tu poesía, ¿no? Y entonces, si los organizadores ven que tu obra vale la pena, te invitan a participar de un festival. Y como te decía, en ese festival tú tienes la posibilidad de conocer a otros poetas que también son organizadores de festivales, y pues si a ellos les gusta tu poesía, te van a invitar a esos festivales. Así fue. Otra faceta importante que habría que destacar es tu participación en las ferias del libro en el país. Sí, yo escribí una vez que desde que se iniciaron las ferias del libro de La Paz, que es la primera, la más grande, que se organizó al principio, luego lo de Santa Cruz, que ahora es también grande, yo creo que es más grande que la de La Paz inclusive, y la de Cochabamba, pues yo he estado desde sus inicios, desde sus inicios. Ya sea como autor, es decir, presentando algún libro, o ya sea presentando un libro mío, digo, o ya sea presentando el libro de otros escritores, o participando de mesas redondas, de charlas, de conferencias, pero siempre he estado en las ferias de libros. Este año no pude ir a la Feria del Libro de la Ciudad de La Paz por una sencilla razón. El año 2019, pues casi me muero. El año 2019 estuve en la sala de preembarque, pero el vuelo se canceló. Gracias a Dios el vuelo se canceló, mi avión no salió a rumbo desconocido y me quedé en preembarque con un ataque cardíaco, ¿no? Por eso fue que este año no pude ya ir a la ciudad de La Paz porque tengo prohibido subir a las alturas, pero sí pude estar en Cochabamba, estuve en la Feria del Libro de Cochabamba, ¿no? Para mí las ferias del libro son fenómenos culturales que hay que incentivar y que hay que apoyar, porque las ferias del libro, mi querido Constantino, han ampliado el mercado de lectores en Bolivia. Es decir, los lectores que hay en Bolivia se incrementan cada año en las ferias del libro. Te voy a comentar algo que seguramente tú lo sabes. Los libreros comentan, informan que venden en los 10 días de feria del libro más de lo que venden en 6 meses. Es decir, en esos 10 días, ellos venden lo que no han vendido en 6 meses. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay gente, Constantino, que va a la feria del libro solamente a comprar libros y que nunca más en el año pisa una librería. No va a una librería, pero va a la feria del libro. Y en la feria del libro adquiere libros, compra libros. Y además tiene la oportunidad de verlo al autor, si es que está ahí, y de que le dedique el libro. Entonces eso es un plus también para las ferias del libro. Las ferias del libro son, pues, para mí fenómenos culturales que tenemos que apoyar todos. Tenemos que apoyar los escritores, los editores, los libreros y, por supuesto, las autoridades nacionales, departamentales y municipales. A propósito de la venta de libros hacia el público, ¿cómo va en tu caso? Mira,
Primero, en general, creo que en general ha disminuido, ¿no? Por ejemplo, yo te hablo de hace 10 años atrás, o tal vez más. Se podía sacar un tiraje de novela, de una novela, de 1000 ejemplares, y se podía vender. Tal vez se tardaba un tiempo. Yo de Santo Vituperio, mi novela más exitosa, llevo como 9 ediciones. Pero eso ya disminuyó. Ahora las editoriales no te sacan 1000 ejemplares. De novela máximo te sacan 500. De cuento te sacan 300. De poesía sacan 100. Es decir, ahora las editoriales están trabajando en la modalidad que se llama por demanda. ¿Qué significa eso? Que sacan 200 ejemplares, se agotan los 200 ejemplares y vuelven a sacar otros 200 ejemplares. ¿Esto para qué? Para no arriesgarse a que el libro no se venda y se queden ellos con el stock y se queden con un gasto hecho a pérdida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ha disminuido. En mi caso, pues por supuesto, soy parte de ese mercado de escritores y lectores, y también la venta de mis libros ha disminuido bastante, Y el año pasado yo vi que era necesario liberar libros, ¿no? Y entonces liberé libros míos en las redes. Y en varios países me han publicado libros. En Lima, por ejemplo, Perú, en el Perú me han publicado 2 libros de descarga gratuita, ¿no? La alcaldía de Lima, en su plan Lima Lee, que es un plan que publicó a 100 poetas iberoamericanos, me incluyó y publicó un libro mío que se llama Dimensión del Milagro, que lo pueden bajar de manera gratuita en la web. Ustedes ponen Homero Carvalho, Dimensión del Milagro, y ahí bajan el libro. Y la editorial Quarks, que es una editorial también peruana, digital, publicó un libro de microcuentos, La evidencia del silencio, que también lo pueden bajar de manera gratuita en las redes, ¿no? En la Argentina hace 2 meses, la editorial EOS de la Argentina, EOS Villa, me publicó una antología poética de descarga gratuita también, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está dejando de comprar, pero no de leer. ¿Te das cuenta? La gente está leyendo ahora de manera digital, ¿no? Ya sea que compre a través de Amazon.com o ya sea que descargue de manera gratuita los libros. Yo, mi querido Constantino, tengo un ebook que tiene más de 3.000 libros, Imagínate, cuando viajo ando con una biblioteca de 3.000 libros en mi mochila, y es un aparatito así, ¿no? Son 3.000 libros que tengo en mi ebook, ¿no? A propósito de tu libro más exitoso al que te referías hace rato, ¿qué título tiene y cuál es el contenido brevemente explicado por ti? Claro que sí. Este libro se llama Santo Vituperio, es una novela, y es una novela que tiene que ver con lo que se denominan los santos populares. Los santos populares son aquellas personas que la gente cree que hacen milagros y la gente los canoniza, no la iglesia, la gente los canoniza, el pueblo los canoniza. Pues en este caso es una prostituta asesinada que de pronto la gente empieza a creer que hace milagros y el pueblo la canoniza. Obviamente la iglesia lo repudia, ¿no? Y la historia esa ha sido llevada ya al guión por Tonchi Antezana, que lo debes conocer, al cineasta, vive en Cochabamba. Sí. Él ya tenía listo el proyecto para iniciar a grabar la película el año pasado, pero se vino la cuarentena y el proyecto pues naufragó. Sin embargo, el proyecto está ahí y yo tengo la esperanza de que Tonchi el próximo año retome la película. Bueno, quisiera que nos refiramos ahora a los premios que has logrado a lo largo de tu actividad como escritor y poeta y gestor cultural. Bien, sí, he tenido la suerte de ganar varios premios, pero debo confesarte algo, Constantino. Son más las veces que he perdido que las veces que he ganado. A ver, vamos a ver. He ganado, por ejemplo, premios en la década de los 80 en la Casa de la Cultura de Santa Cruz. He ganado 2 veces el premio de cuento Raúl Otero Reich, ¿ya? He ganado el premio latinoamericano de cuento el año 1980 en México.
He ganado el premio Latin American Writer Institute en 1989 en New York. He ganado luego el Premio Nacional de Cuento de la Municipalidad de Cochabamba el año, si no me equivoco, 94. Y el 95 he ganado el premio, el 95 y el 98 he ganado el Premio Nacional de Novela de Santa Cruz. ¿Por qué digo Premio Nacional de Novela? Alguna gente me dice, pero ese no es un premio nacional, es un premio de Santa Cruz. No, es el premio nacional porque la convocatoria es nacional. ¿Te das cuenta? La convocatoria es la que lo hace nacional. El premio lo convoca la alcaldía cruceña, sí, pero la convocatoria es nacional. Ese es un premio que han ganado escritores de varios departamentos del país. Es como el premio Franz Tamayo. El premio Franz Tamayo lo convoca la alcaldía paceña, pero es nacional. O el premio de novela Marcelo Quiroga Santa Cruz de la alcaldía de Cochabamba, que por cierto este año no lo han convocado. Es un premio también nacional porque pueden participar escritores de todo lado. Luego he ganado el Premio Nacional de Poesía el 2012, ¿no? He ganado el año 2016 el premio de la Cámara del Libro de Santa Cruz, es decir, un premio que se entrega en la feria todos los años. El del 2016 lo gané yo, como un homenaje a toda mi obra. ¿No? Y luego he ganado otros premios en varios lugares, digamos, distinciones, reconocimientos dentro y fuera del país, ¿no? Obviamente para mí esto es un incentivo, porque en algunos casos los premios no solamente significan la gloria, sino que significa la posibilidad de ganar algunos pesos también, ¿no es cierto? Y la verdad es que los premios me han sacado de apuros en su debido momento. En su debido momento, esos premios me han servido para pagar algunas deudas. Entonces soy un agradecido con los premios. ¿Qué se siente para un escritor, para un poeta, cuando gana tantos premios como los que has señalado? Es una gran satisfacción, es una gran satisfacción. Te sientes gratificado por los tuyos, por los otros, por la sociedad. Sientes que tu esfuerzo por escribir bien, por mejorar cada día, por entregarle un buen producto literario a la sociedad, ha sido reconocido, ha sido reconocido. Pero también soy consciente de que los premios no consagran una obra. ¿Qué significa eso que no consagran una obra? Que un premio no te va a hacer autor consagrado. Hay autores que nunca han ganado un premio y que sin embargo son consagrados, ¿no es cierto? Es decir, el premio es una referencia literaria, es una referencia. Eso quiere decir que si una novela tuya gana un premio, esa novela es buena. El premio le está diciendo al lector, lea esta novela porque esta novela ha sido premiada. ¿Se da cuenta? Hay muchas novelas que no han ganado premios, pero que son magníficas. Magníficas. Por eso el premio es solo una referencia. Ahora, para un escritor, además del tiempo que se necesita para escribir el contenido, los textos, hay una inversión económica. ¿Y cómo responde el público para, diría yo, devolver la inversión que ha desarrollado en este caso el escritor? Sí, mira, sin duda alguna, escribir y publicar significa una inversión económica, como tú bien lo has dicho. En el caso mío, al principio, los primeros años, la primera década que empecé a publicar los libros, los financiaba yo con mi dinero. Y la recuperación era muy lenta o nunca lo recuperabas. Ya desde hace varias décadas yo trabajo con editoriales. Entonces las editoriales son los que hacen la inversión económica de tu libro, son los que costean los costos de impresión, de distribución y comercialización de tu libro. Ellos están arriesgando su capital al publicarte un libro que tal vez tenga éxito o tal vez no, ¿no? Ahora bien, eso es parte de la inversión. La otra es el tiempo que tú has dedicado a escribir un libro. Una novela, por ejemplo, de 200 páginas o más, puede significarte un par de años o más años. Yo tengo una novela que la sigo trabajando desde hace 10 años y eso es una inversión económica porque es una inversión de tiempo. Y obviamente en países como Bolivia, lamentablemente, esa inversión no se recupera. Por eso es que yo trabajo de docente universitario para poder
mantenerme económicamente. Ujú. Ahora, habías señalado que has estudiado Derecho. Sí. La pregunta va, ¿eres más abogado o eres más escritor y poeta y gestor cultural? Más abogado, más escritor, poeta y gestor cultural. ¿Por qué? Porque no ejerzo el derecho, no ejerzo el Ah, derecho. Es decir, no tengo bufete, pues nunca lo he hecho. Simplemente en la parte del derecho la uso para dar cátedra. Es decir, yo soy catedrático de materias como filosofía del derecho, sociología del derecho, teoría del Estado, pensamiento político, derechos humanos. Ahorita estoy dando ética y estoy dando constitución y ciudadanía. Esas son las materias que yo doy. ujú. Quisiera retomar algo que has señalado anteriormente. Tu detención en la época de Banzer, si mal no recuerdo, que habías estado en el exilio. ¿Qué significó esto luego en tu vida ya de escritor, de poeta y de gestor cultural? Pues creo que ha significado mucho porque de alguna manera marcó mi producción literaria de esos años, que era una producción en la que yo como escritor quería convertirme en un interlocutor entre la sociedad y el poder, porque en la época de Banzer, pues los partidos políticos estaban proscritos, ¿no? Y por eso fue que yo me sumé a la huelga de hambre iniciada por las 4 mujeres mineras y los 2 sacerdotes, ¿no? Estuve en esa huelga junto a miles de otras personas y ahí fue donde caí preso, ¿no? Porque llegó un momento, el 78, en enero, que las fuerzas represivas del dictador nos detuvieron y nos metieron a la cárcel. Y fue en la dictadura de Luis García Meza que salí exiliado a México porque era dirigente universitario de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin duda alguna esto tiene que ver con mis ideas. Yo era una persona que creía y cree en un mundo mejor, en una sociedad más justa, y por eso militaba en una organización de izquierda nacional. Todavía sigo creyendo en un mundo mejor, sigo creyendo en una sociedad más justa, aunque hayan ciertas palabras que están devaluadas, ¿no es cierto? La palabra revolución, por ejemplo, ya está devaluada en América Latina, con todo lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina y en Bolivia. Hablar de revolución o usar la palabra revolución en un poema, pues yo no lo haría porque esa palabra ya dejó de tener sentido. Hay que volverle a dar el sentido a esa palabra. O la palabra pueblo también, ¿no? Que O ahora en al este pueblo que la tiempo usan todos, ¿no? que Que la usan. estamos viviendo con el movimiento al socialismo y el gobierno, pues habla de pueblo como si solo los afiliados del MAS fueran pueblo y el resto Así no. es, así es. Estoy de ¿Qué acuerdo. visión tienes tú, Homero, Estoy respecto al plenamente de acuerdo contexto que contigo. estamos viviendo? Estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo soy de los que creyó en el proceso de cambio al inicio, el año 2005, voté por el MAS, estuve el primer periodo trabajando, formé parte de esa generación, pero luego me fui decepcionando porque hay cosas que ellos no han cumplido. Ellos plantearon una lucha frontal contra la corrupción, no lo hicieron, más bien cayeron en las redes. Ellos plantearon que había que luchar por la defensa de la naturaleza y no lo hicieron, más bien todo lo contrario. Se convirtieron en un gobierno depredador y extractivista. Ellos hablan de que son un gobierno indígena y sin embargo masacraron a mis hermanos indígenas en Chaparina, ¿no? Entonces yo me he decepcionado, más que decepcionado, me he desilusionado de esa parte de la izquierda boliviana, de la supuesta izquierda, porque para mí no lo son. Revisando tu biografía en el Facebook, encontré que han desarrollado la constitución política del Estado, pero dirigida a un público infantil, a los niños. ¿Cómo fue posible trabajar esta iniciativa? Sí, un día yo fui a la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el bibliotecario Marcelo Vélez me preguntó si yo no tenía una versión, si no había trabajado una versión de la Constitución para niños, porque mucho iban estudiantes de escuela a preguntar por una Constitución para niños y niñas. Yo le dije que no, y él me mostró 2 constituciones para niños y niñas, una de Colombia y la otra de España.
Me dijo, mira, esto se ha hecho ahí. Y lo que pasa es que vienen los niños, me dijo, y no le entienden a la Constitución, porque claro, son 400 y tantos artículos, ¿no? Y entonces yo le dije, préstame estas dos constituciones. Me llevé esas dos constituciones a mi casa y ahí se las mostré a mi esposa, que es abogada constitucionalista. Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no hacemos una versión para niños y niñas? Y jóvenes. Claro. Entonces la empezamos a trabajar. Lo que hicimos fue intentar resumir los artículos más importantes para el lenguaje infantil, juvenil. Y luego hablamos con una pintora extraordinaria, una ilustradora extraordinaria que se llama Romanet Zárate, y le pedimos a ella que ilustrara este libro, y lo hizo. Y salió pues un producto maravilloso, salió un producto muy bien. ¿Qué recepción ha tenido para el público este aporte tan interesante? El Ministerio de Culturas, cuando estaba Pablo Brooks, hizo 10.000 ejemplares, la Cámara de Diputados hizo 5.000 ejemplares, ¿no? Y actualmente la editorial Comunicarte ha hecho también varios miles de ejemplares que se están vendiendo a las escuelas y colegios, y cada vez nos invitan a Carmen y a mí a dar alguna charla acerca de la Constitución, y no solamente está siendo usada en escuelas, está siendo usada en universidades también. Homero, hablemos de los logros que has tenido como escritor, como poeta, como gestor cultural. Mira, además de los premios que ya hablamos, creo que los logros que habría que destacar son las antologías que me han pedido que haga y que han sido publicadas en otros países. Creo yo la más importante que he hecho es la antología de la poesía boliviana contemporánea que publicó Editorial Visor de España. Editorial Visor es tal vez la casa editorial más importante en lo que se refiere a la publicación de poesía. Gracias a esa antología, la poesía boliviana está en todas las vitrinas de las librerías del mundo, porque esa editorial envía sus textos a todo el mundo. Gracias a esa antología, un traductor italiano, Emilio Coco, que la leyó en Madrid, la adquirió, se la llevó a Italia. Él se le ocurrió hacer su propia antología de poesía boliviana bilingüe, ¿no? Italiano-castellano, italiano-español. Pero él en el prólogo reconoce que esa antología le abrió los ojos para conocer la poesía boliviana. Y que un traductor y un poeta de la talla de Emilio Coco diga eso en su prólogo, para mí es una gran cosa. Es un gran elogio. Así como hay logros, también hay dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que podrías destacar? Por supuesto que sí. Los seres humanos no seríamos lo que somos sin nuestros fracasos. El fracaso nos da la posibilidad de mejorar cada día. Y sin duda alguna, pues, no toda mi obra debe ser buena, ¿no? Hay lectores que no les gustan algunas cosas, pero hay lectores que les gustan otras cosas. O a esos mismos lectores les gusta algunas novelas y les disgusta otras, ¿no? Bueno, está bien, es parte del oficio. Yo jamás voy a molestarme por eso, porque creo que es así. Yo mismo hay cosas que me gustan de algún autor y cosas que no me gustan. Entonces eso me parece correcto. Ya te comenté que en los premios he perdido en varias oportunidades, no siempre he ganado, he perdido, pero eso no ha significado que deje de ser escritor, sino que más bien ha sido un aliciente para mejorar. Y yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es mi mejor obra, yo siempre respondo que la que estoy escribiendo. Entonces, para mí, la obra que estoy escribiendo en este momento es mejor que todas las otras. Y la que voy a escribir mañana va a ser mejor que esta. Bueno, Homero, ya para concluir la entrevista, ¿qué retos, qué desafíos quedan de aquí para adelante? Mira, voy a seguir haciendo antologías. De hecho, hay una antología de la microficción boliviana que va a salir en el Perú, yo creo que en los próximos meses. Voy a seguir apoyando a los escritores jóvenes a través de talleres, a través de publicaciones. Me ocupo de reseñar libros de escritores bolivianos. He escrito más de 200 reseñas hasta la fecha, ¿no? He impulsado la carrera de varios escritores jóvenes que si tú entras al Face vas a ver los hermosos testimonios de escritores que son muy reconocidos y que eso los engrandece porque ellos tienen la capacidad y la humildad de reconocer cuando otro escritor les ha brindado una mano y lo hacen sin ningún remilgo
y sin ninguna mezquindad, ¿no? Entonces, cuando yo leo el testimonio de alguno de esos escritores, para mí es un gran honor, pues, es muy lindo, me siento muy feliz de haber apoyado a esa persona. Homero, quiero darte el agradecimiento especial por habernos compartido tu semblanza en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa a través de Facebook y a través del YouTube. Sí, queridos amigos, queridas amigas, espero que hayan disfrutado de este momento como yo lo he hecho en esta conversación con Constantino, un ser humano extraordinario. Y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ustedes pueden contactarme a través de las redes sociales. Con mucho gusto voy a atender sus opiniones, sus comentarios o sus preguntas. Un abrazo. Un agradecimiento reiterado a Homero Carvalho Oliva por haber compartido esta entrevista y esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Homero Carvalho Oliva nació en Santa Ana de Yacuma un 24 de agosto de 1957. Nos ha señalado que está casado con Carmen Sandoval, quien también apoya el trabajo literario que desarrolla Homero, pero también desarrolla actividades en representación del país. Nos ha señalado que tiene 3 hijos, Brisa, Estefanía, Luis Antonio y Carmen Luisa, no sé si estoy bien, y que además han incursionado en la actividad literaria. Homero nos ha señalado que tiene una larga tradición familiar en esta veta de escribir narraciones, antologías, de escribir poesías, de modo que esa veta también es algo familiar y algo que es compartido entre los miembros de la familia. Destacar que ha logrado varios premios, no solo nacionales, también premios internacionales que le han permitido proyectarse a nivel boliviano y proyectarse también a nivel latinoamericano en esta actividad de escritor, de poeta y de gestor cultural. Quiero agradecer otra vez a Homero por habernos permitido recuperar esta semblanza de vida que quedará en el archivo de Memorias que Perduran y estará disponible también a través del YouTube, donde por lo menos ahora tenemos un poco más de 230 entrevistas que hemos logrado a lo largo de 6-7 años de actividad permanente, a pesar de la pandemia. Gracias, Homero, ha sido un gusto. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, gracias a ti. Chao, chao.